embarazada, más bien que coincide con la frecuencia de los cánceres que en ese momento de la vida también son frecuentes. Un 10% melanoma y algunos otros también como tiroides, que también es importante en este rubro, ¿no? Aproximadamente se esperarían 2.500 hasta 3.000 mujeres embarazadas con cáncer al año, en México al menos, ¿no? Esta es la razón de muerte materna que existía en el 2015, en donde vemos cómo ha disminuido una proporción impresionante, pero no a más del 70%, como se tenía programado disminuir la razón de muerte materna, aunque todo el mundo ha disminuido completamente las barras más moradas, es la razón de que se tenía en 1990 y que poco a poco en el 2000 y en el 2015 ha ido mejorando en todos los países, incluso en África ha mejorado también, con números impresionantemente altos todavía, pero pues bastante alto, con 546 mujeres fallecidas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Entonces, esto nos deja todavía una labor impresionante, como hay una disparidad increíble entre las mujeres que fallecen, por ejemplo, en los países más desarrollados y en países menos desarrollados. Siempre parece que la razón de muerte materna es un indicador muy importante de, pues de todo, no solamente de muerte materna, sino también de pobreza, de educación y de todos los más políticos parece que se representan bastante bien con la muerte materna en cada país. Por ejemplo, una razón de muerte materna en Inglaterra que se encuentra aproximadamente de 8, ¿no? Y nosotros en México tenemos actualmente 35. Entonces, pues parece que siempre tiene una correlación muy exacta en cuanto al desarrollo del país, ¿no? Los países menos desarrollados también han disminuido su razón de muerte materna, pero algo importantísimo que no se nos tiene que olvidar es que, ¿por qué mueren las mamás? Las mamás fallecen porque pues por hemorragia, que es una de las más frecuentes, casi el 27% de las muertes son por hemorragia, el 14% por hipertensión, alguna enfermedad hipertensiva del embarazo, por infecciones el 11%, pero de manera ya más frecuente e incluso en algunos países superior a la hemorragia, se encuentran las causas obstétricas indirectas, en donde ya se encuentra como 28% de la mortalidad materna, se encuentra el 28% de secundario a causas indirectas, y esto significa, por ejemplo, actualmente COVID, ¿no? No sé si hemos revisado últimamente cuál es la mortalidad materna en México en el Observatorio de Muerte Materna, pero ya COVID es el que lleva la delantera casi con un 25-26% de la muerte, y dejó atrás a la hemorragia. La verdad es que no veo que la haya dejado atrás, sino más bien que quizá con esto de COVID se tiene un poquito de su registro de lo que pasa con las demás enfermedades, pero por lo menos actualmente COVID como causa indirecta es el que está llevando la batuta. Entonces, me parece que cada vez más tenemos que voltear a ver las causas indirectas como las más importantes, en donde se requiere la mayor cantidad de especialistas y la mayor cantidad de conocimiento, y actualmente se requiere muchísima evidencia para tratar justo a estos pacientes, porque en lo que menos se tiene evidencia clínica, hemorragia ya cada vez se sabe más cómo tratarla, hipertensión, etcétera, pero las causas indirectas, una mujer embarazada con lupus, una mujer embarazada con hipotiroidismo, una mujer embarazada con diabetes, una mujer embarazada, cada vez es un poquito más lo que se conoce acerca de esas enfermedades junto con el embarazo, pero el cáncer también tiene que ver dentro de este rubro, y no tenemos actualmente todavía una evidencia clínica que nos pueda decir qué es lo que está sucediendo con ellas. Estas son una de las gráficas más bonitas que nos pasó la Dirección General de Epidemiología, en donde vemos cómo desde el 2002 al 2016 las enfermedades hipertensivas en el embarazo, esto es en México, las enfermedades hipertensivas del embarazo van hacia abajo. Tenemos aquí que van haciendo esta curva
hacia abajo, ¿no? Como en frecuencia de causa de mortalidad. Y vemos cómo las causas directas indirectas, que es esta línea azul, van subiendo, incluso con picos impresionantes en el 2009 y 2010, y después vuelve otra vez a su normalidad, pero siempre ya manteniéndose por arriba de hemorragia y por arriba de enfermedad hipertensiva. Entonces, no existe una subespecialidad que se encargue de las causas obstétricas indirectas. Y todos los especialistas que trabajamos en otra área, tampoco tenemos una clase que nos diga qué hacer con las embarazadas. Yo no tuve ninguna clase de hematología que me dijera qué hacer con embarazo. Tampoco los reumatólogos la tienen. Entonces, me parece que cada vez es una necesidad más apremiante que cada especialidad, como las cardiopatías, por ejemplo, o infectología actualmente tenga un abordaje distinto en las embarazadas por toda la cuestión fisiológica diferente en el embarazo y con todos los problemas de investigación que se tienen en el embarazo, sobre todo por la pues problemática ética de poder probar medicamentos durante esta etapa. Entonces, solamente toda la evidencia científica se vuelca a encontrar datos de evidencia en las publicaciones de tipo retrospectivo, ¿no? Entonces, la muerte materna por causas indirectas ha incrementado dramáticamente hasta un 47% en algunos países y en México también, ¿no? Y la problemática más importante aquí es que hay embarazos adolescentes, que México es uno de los más importantes países que tiene un embarazo adolescente cada vez más frecuente. Algunos países de Latinoamérica ya nos ganan, como Ecuador y como Colombia, pero México estamos haciendo todo, me parece, digo malamente, estamos haciendo todo para que México sea el campeón de embarazo adolescente, que es una tristeza, ¿no? Y sobre todo por la alta mortalidad que tienen. Es mucho más frecuente que una mujer embarazada por debajo de los 15 años de edad tenga un riesgo con un odds ratio más o menos de 1.5 hasta 4.5 de odds ratio de una probabilidad de fallecimiento por hemorragia obstétrica y por complicaciones en el embarazo que una mujer de 40 años de edad. Entonces, imagínense la importancia de evitar los embarazos adolescentes, ¿no? Además que en México la parte de servicios de salud, bueno, el acceso y sobre todo en este momento, saben toda la problemática que se tiene para poder aceptar pacientes que se encuentran mal en otro sitio con el pretexto de que los hospitales son COVID, ¿no? Entonces esto se ha volcado en un problema para todos. Este problema de pues, embarazo adolescente tiene que ver mucho con los países en desarrollo. Me gusta mucho esta gráfica que tenemos del lado derecho en donde el deseo de embarazarse, anticonceptivos, vean cómo no solamente crean que es un error, sino más bien las mujeres desean embarazarse antes de los 19 años de edad. Y eso es increíblemente difícil de poder cambiar cuando el patrón cultural es de esa forma en las demás generaciones. Y sobre todo cuando no hay un estudio eh, o no hay una parte académica en ellas que les motive a seguir estudiando. Entonces, en América Latina, al menos el 63% de las mujeres deseaban embarazarse antes de los 20 años de edad. En África, hasta el 67%, hasta un 74% de las mujeres deseaban embarazarse antes de los 19 años de edad. Y pues, ¿qué puede pasar? Digo, esto lo saben mejor que yo, pero hay más violencia doméstica, hay suicidios, ¿no? Es justo la etapa más difícil del uso o de sustancias ilegales. El desarrollo también de los tumores hematológicos es mucho más frecuente en este momento, ¿no? Sabemos que el cáncer más frecuente en los niños es leucemia, y es por eso que todavía permanece como muy frecuente hasta los 20 años de edad. Entonces, pues si alguien se embaraza a los 15, obviamente que esta predisposición solamente por el grupo etario de que sea algún cáncer hematológico con un desenlace trágico por la complejidad de los tumores hematológicos, pues va a ser muy frecuente con ellos. Hasta la semana epidemiológica 52 en el Observatorio de Mortalidad Materna, habíamos visto que la hemorragia obstétrica fue el 20.4% como la primera causa de muerte materna. Sin embargo,
vean un poquito más abajo y vean donde dice causas maternas indirectas no infecciosas, donde quedaría el cáncer, por ejemplo, y todo lo demás, y es el 24.6%, o sea, es más frecuente que hemorragia obstétrica si englobamos a todas estas patologías. Además, si sumamos estas otras causas que quién sabe qué fueron, ¿no? Y si sumamos todas las otras causas que tienen que ver o relacionadas, como por ejemplo, tenemos pacientes que pueden tener mayor predisposición a una trombosis por tener cáncer y embarazo, entonces quizá podríamos también englobarlos dentro de otros rubros también y puede ser mucho más frecuente de lo que pensamos. Hasta el momento es algo bien importante para mí comentarles que en la clínica de cáncer y embarazo hicimos un lazo bastante fuerte y muy sólido con el sistema de salud materna del estado de Morelos. ¿Por qué fue eso? Una, porque fue cercanía con el hospital, ¿no? Por cercanía. Y la otra fue porque llevan varios años siendo el estado de la República con menor mortalidad materna. Y eso es algo bien importante porque obviamente sabemos que Morelos ni es un estado rico, ni es un estado con diferentes problemas que los demás estados de la República. Es más, es un estado pobre que también tiene una complejidad gubernamental y política y que también, pero sin embargo es un estado que da un ejemplo de cómo manejar a las pacientes y lo único que han hecho ellos, la clave que tiene Morelos para hacer esta distribución en la muerte materna, se llama acompañamiento. Y ese acompañamiento lo hacen con un sistema de diferentes enfermeras y diferente personal que lo que hacen es llevar de la mano a las pacientes a la clínica, seguirlas a su casa, estarlas acompañando para medicamentos, conseguir transporte para llevarlas a su cita con el especialista. Entonces, acercan esta parte de salud de las embarazadas hacia el sitio que les toca y esto únicamente ha hecho que esta parte estrecha haga la diferencia con la mortalidad observada de todas las demás estados de la República, siendo que también es un estado bastante problemático, pero es un ejemplo de calidad de atención muy sencillo y que la clave solamente es vigilancia y estar en estrecha comunicación con las embarazadas. Tenemos una mortalidad materna por cáncer y grupo etario en México del 2011 al 2016, el cual tenía que ver con el año entre 2010 y 2016, ¿no? Teníamos esta muerte materna subiendo y bajando en México, pero quisimos hacer solamente la pura problemática por cáncer y mortalidad materna. Entonces, esta relación nos llevó a ver que se morían más frecuentemente las mujeres más jóvenes, entre 19 y 74 años de edad, que las mujeres más añosas. Eso también parece que tiene que ver con el tipo de cáncer. El tipo de cáncer en las mujeres más añosas es por cáncer de mama o es por otra tipo que son tipos de cáncer que tienen una evolución más latente, una evolución más crónica que los tipos de cáncer hematológico que son fatales en las próximas semanas. Entonces, me parece que tiene que ver con esto. Y una de las gráficas más bonitas que veo aquí es que la muerte por cáncer en el periodo de 2010 al 2016 tiene que ver mucho con el puerperio, porque es de las patologías que encontramos o cuando se hace el seguimiento por observatorio de mortalidad materna, observamos que fallecen durante el puerperio. Y esto es importantísimo porque quisiera preguntarle a todos ustedes, ¿no? Si vieran una mujer embarazada con cáncer, lo primero que en la cabeza es terminar con el embarazo. Al hacer esta práctica bastante común, hace que la mujer esté en puerperio y después fallezca del cáncer. Entonces, la verdad es que esta se me hace una de las gráficas o de las imágenes más importantes porque el 65% de las mujeres falleció en el puerperio. Cuando se hace un análisis de cada una de las muertes, como lo hace el Observatorio de Mortalidad Materna y el Comité de Muerte Materna Nacional,
se dan cuenta, se dan cuenta que la mortalidad fue en el puerperio, y eso quiere decir que, una, ni quitamos el cáncer, quitamos al bebé y se murió. Entonces no tuvimos ningún éxito en ninguna de las cosas que queríamos lograr, ¿no? Eso es algo bien importante que se los quiero dejar como comunicación, ¿no? También siguiendo estos casos se dan cuenta que las mujeres fallecían más en casa que en hospitales, ¿no? Eh, Esto sobre todo en las pacientes que fueron rechazadas de los hospitales y, y que estas mujeres, cuando tenían, cuando las fueron siguiendo en qué pasó en su mortalidad, estas mujeres, el 16 mujeres que estuvieron en casa, que fallecieron en casa, fueron mujeres que al darle seguimiento vieron que fueron rechazadas al menos por 3 hospitales diferentes, y cuando vieron el motivo de rechazo fue: esta mujer viene a un hospital materno infantil, pero no hay oncólogo, o asistieron a un sitio de oncología, pero no hay ginecólogo. Entonces, de estar buscando y buscando y buscando lugares, acabaron en su casa y acabaron en su casa falleciendo, ¿no? Entonces, es algo bien importante también esta gráfica mostrarla. Luego, pues normalmente, como pasa en todo el país, el 70% de estas mujeres no tenían ningún seguro médico. Y algunas publicaciones hechas, de las más representativas, tienen que ver también con casos retrospectivos, en donde pues se dan cuenta que la parte retrospectiva identifica según el tipo de cáncer que llegue a ese hospital. Si es un hospital que recibe pacientes hematológicos y que tiene hematólogo, pues habitualmente la predisposición va a ser por leucemia. Y si ese es un hospital donde reciba de todo tipo de cáncer o haya oncólogo, pues van a recibir cervicouterino. Entonces, realmente es una casuística que no está bien fundamentada en la realidad, puesto que se recibe según lo que haya en el hospital y eso es lo que se registra, ¿no? Tiene un sesgo bastante importante de selección ahí de los pacientes. Cuando yo les preguntaba a ustedes, también es muy bonita, si yo les preguntara a ustedes qué es lo que harían con una mujer embarazada diagnosticada en el primero y segundo trimestre, el 44% de oncólogos, hematólogos y obstetras que fueron evaluados en Europa dijeron que el 44% la abortarían. El 77% retrasan el tratamiento y empezarlo hasta acabar el embarazo. O sea, van a atrasarlo al menos 6 meses un cáncer. Cuando es diagnosticado el cáncer en el tercer trimestre del embarazo, el 8% preferiría un parto pretérmino y artrógeno para iniciar el tratamiento. El 37% no daría radioterapia o quimioterapia durante el embarazo. Y el 41% daría tratamiento durante el embarazo para evitar progresión. Entonces, solamente aquí el 41% daría sí quimioterapia durante el embarazo, ¿no? Y algunos prefieren el aborto y dar quimioterapia hasta que se acabe el puerperio. O sea, ni siquiera el embarazo, sino el puerperio. Eso significa otro mes más, o sea, 7 meses sin darle un tratamiento a la paciente, ¿no? Entonces, vean, esto sucede es una publicación del 2013 que se hizo en Europa, y vean, si ellos tienen una duda impresionante de no saber qué hacer, con un 50-50% de no saber qué hacer con una mujer embarazada, bueno, ¿cómo estaremos nosotros, no? Al tener, ellos tienen desde hace más de 10 años, tienen una instancia internacional que les norma qué hacer con las mujeres embarazadas con cáncer, y nosotros no lo tenemos. Entonces, pues quién sabe cuál será nuestra percepción. Y sobre todo, una cosa que hemos visto también en la clínica es que muchos quieren jugarle al materno infantil, digo, al materno fetal, y los hematólogos quieren jugarle al ginecólogo, y el ginecólogo quiere ver el cáncer, y el oncólogo quiere ver quién va a pagar la quimioterapia, y así. Entonces, la verdad es que cada quien se mete en cuestiones que no nos tocan y que normalmente hacemos una paternalidad
con las pacientes que más bien parece que está sustentado en el empirismo más que en la evidencia. En lo único que sí se pusieron de acuerdo todos los 142 médicos es que consideraron que deben ser tratadas por equipos multidisciplinarios con experiencia, al menos de 7 servicios diferentes. Entonces, eso me parece que ya todos se pusieron de acuerdo para esa respuesta. Quiero mostrarles un caso que tuvimos en la clínica de cáncer y embarazo, en donde es un embarazo de segundo trimestre, adolescente, madre soltera, diagnosticada de la leucemia de muy mal pronóstico, con déficit cognitivo desde el nacimiento, quizá con algún tipo de relación sexual no voluntaria, ¿no? Seguramente, porque es una paciente que tenía retraso mental. Historia de convulsiones, choque y volcadura de ambulancia en la carretera cuando venía de camino con nosotros, de Zacatecas para acá. Hemorragia parenquimatosa por el choque y la volcadura de la ambulancia y por la trombocitopenia que tenía. Pancreatitis aguda durante la quimioterapia y esto secundario a la esparaginasa. Colistitis crónica litiásica durante también de la quimioterapia que la llevó a tener una cirugía durante la quimioterapia. Parto fortuito en una casa hogar que las dejábamos casi cerca, bueno, más bien bastante lejos del hospital, entonces tuvo la paciente que correr hacia el hospital y a la semana 34 tiene un parto fortuito en donde el niño tuvo hipotermia y todo. Se quedó con estancia prolongada en la UCIM y fue refractaria además a la quimioterapia, ¿no? Estos casos son los que nos tocan, estos son los casos donde realmente los casos que vemos. No es una leucemia embarazada, es una leucemia adolescente y con todas las agravantes que esto le pone. Entonces, obviamente que se necesita un equipo multidisciplinario para atenderla. No se puede tratarla solos. Afortunadamente, con todo el equipo pudimos lograr, incluso hasta hicimos un baby shower con ella. Está recibiendo ahí, si pueden ver la imagen, está recibiendo anfotericina B liposomal, esta que se encuentra acá es anfotericina B liposomal, por una infección fúngica pulmonar. Pues le hicimos su pastel y se le hizo un baby shower y pudo tener a su bebé a las 34 semanas de gestación, en donde ella está sin enfermedad y además con el bebé sano y todo. Entonces, a pesar de todas las agravantes que ven del lado izquierdo, por supuesto que se puede. Hace algún tiempo algún doctor me decía, oigan, este es un milagro de la vida. Y le dije, no es un milagro. Cuando tienes 98 milagros, ya no crees en los milagros, ya crees en el buen trabajo en equipo. Entonces, lo que antes parecía un milagro, no. Cuando trabajas correctamente, los milagros se vuelven realidad de manera más frecuente. Esta es otra paciente que tuvimos, embarazo de segundo trimestre, con un primer embarazo, era gesta 1. No fue aceptada por 3 institutos previamente y hasta le puse institutos. Y tenía una tumoración en cuello, en mediastino y en abdomen, con una etapa 3 BX, o sea, un tumor mayor a 10 centímetros, sin diagnóstico histopatológico todavía y con una hemoglobina de 2.8 gramos por decilitro, ictéricamente y con una taquicardia neonatal, ¿no? Sin aceptar transfusiones porque era testigo de Jehová. Entonces, pues con 2.8 gramos de hemoglobina no podíamos transfundirla. Y pues nos aventamos una sesión multidisciplinaria en esa vez bastante bonita de 2.5 horas. Y los únicos que no le entraron, como frecuentemente pasa, es anestesiología. Todos los demás pues entraron a la sesión y los cirujanos oncólogos disecaron el cuello para obtener una muestra del ganglio que se encontraba en el cuello con 2.8 gramos de hemoglobina. No la transfundimos respetando la decisión de la madre y empezamos con quimioterapia 2 días después, con 3.5 de hemoglobina después de haber resultado esteroide. Y empezamos quimioterapia con 3.5 gramos de hemoglobina y la mamá actualmente está con su bebé. Fue un linfoma de Hodgkin.
y actualmente el bebé está con su papá y su mamá sin problema. Entonces, sí se puede, incluso de tenerlas con anemia importante sin alebrestarnos para transfundir a pacientes de una manera no adecuada. Recuerden que hay una relación íntima entre anemia y una mala resultados maternos. Entonces, mujeres con menos de 10 de hemoglobina y sobre todo mujeres embarazadas con menos de 7 de hemoglobina tienen una probabilidad de resultados maternos malos o adversos muy alta. Sin embargo, si la deficiencia es por hierro, está prohibido transfundir, porque no le va a dar ningún beneficio, puesto que desde el 2014 se ha intentado eh, corroborar en varios artículos que la transfusión no otorga oxígeno o mayor entrega de oxígeno a los tejidos. Solamente incrementa la viscosidad sanguínea y con esto podría mejorar únicamente la presión arterial y la sintomatología, pero no mejora la difusión de oxígeno. Eso quiere decir que lo que requieren es hierro, porque un paquete globular solamente aporta 200 miligramos de hierro y una infusión de hierro aporta lo que uno queramos ponerle de hierro con el objetivo de que el hierro, ahora sí bioquímicamente, pueda atrapar oxígeno y a su vez unirse a la hemoglobina en este grupo hemo para poder, ahora sí, difundir correctamente el oxígeno hacia los tejidos y de esta forma la mujer va a mejorar, no con transfusiones. Otro caso importante fue que tuvimos un embarazo de tercer trimestre, adolescente también, un segundo embarazo, era gesta 2, enviada por el INCAN y por el GEA con leucemia promielocítica aguda, con antecedente de convulsiones, una trombosis cerebral. Tuvimos sepsis grave por Clostridium y pseudomonas, apendicitis aguda durante la quimioterapia, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y aborto respiratorio neonatal. Y la mamá por primera vez, ella es la mamá, que pudimos lograr que la mamá pudiera ver a su hijo en la UCIN, ¿no? Porque fue pretérmino, entonces estuvo viéndolo ahí en la UCIN, pero los dos salieron vivos del hospital y bien a su casa. Pudimos hacer una retrospectiva de casos en México buscando cuál era nuestra frecuencia en mortalidad, por lo menos casos hematológicos durante el embarazo, y encontramos que tenemos una mortalidad altísima del 24% de mortalidad materna en el embarazo. Entonces, esto es completamente, pues, penoso, en donde, por ejemplo, Inglaterra tiene un 4% de mortalidad en tumores hematológicos durante el embarazo, y nosotros tenemos 24% de mortalidad. Eh, Queriendo hacer una semejanza más bien oncológica acerca de la similitud que guardan los tejidos placentarios con el cáncer, llama mucho la atención en algunos trabajos del doctor Malay o del doctor Brin o de algunos como el doctor Constanzo, en donde utilizan la placenta como un modelo para entender cómo funcionan los tumores sólidos o los tumores líquidos, con el objetivo de ver arquitectónicamente o de manera en la parte de la arquitectura de cómo funciona un cáncer. Utilizan a la placenta para poder distinguir el involucro de acciones que hace la placenta para evadir la respuesta inmunológica, para provocar invasión al mismo tiempo de los tejidos, para provocar angiogénesis en los tejidos, y estas principales tres acciones son las mismas que utiliza el cáncer para poder sobrevivir a la quimioterapia. Entonces, vean cómo una de las células más potentes, si no es que la más potente que existe en el mundo, la célula más preparada, casi inmortal, es la célula del trofoblasto extravilloso, donde invade el endometrio, pierde la inhibición de contacto célula-célula y utiliza varias vías como la WNT para poder expresar proteínas que degradan matriz celular y poder invadir y hacerse paso ante las células que se encuentran enfrente de él, produciendo condiciones de hipoxia, y mediante esos factores inducidos por hipoxia, sobre todo el 1A, el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, el TGF-beta y otros más integrinas y factores de crecimiento hacen esta placentación y esta pues destrucción del tejido de manera arquitectónicamente muy bonita,
haciendo arterias en espiral y haciendo varias cosas arquitectónicas para poder lograr que, pues casi casi burlarse del sistema inmunológico del útero, ¿no? Y de esto tiene que ver, pues, las placentas que ustedes lo ven mejor, esas placentas con un potencial infiltrativo diferente en cada una de ellas. Cuando hacen esta evidencia, también encuentran este artículo bastante bonito que es del 2015, en donde esta comparación entre la placenta y el tumor, vean cómo las células proliferativas del cáncer van invadiendo y me parece que la estructura es muy parecida, la del tumor, que de la placenta, respondiendo a los mismos factores de crecimiento que responden en el tumor. Igualmente, en el endometrio también en el miometrio y en la decidua, hacen la misma involucro con las mismas células actuando en las dos tipos de momentos, solamente que uno tiene un stop y otro no. Y a veces tampoco tiene un stop la placenta, ¿no? Seguramente ustedes, digo, lo han visto muchísimo, en donde este potencial infiltrativo de la placenta se puede ir a donde quiera. Entonces vean esta similitud de estructura en cuanto a los tumores y la placenta, que hace que pueda tener una inhibición del crecimiento, una inhibición de la señal de los factores de crecimiento derivado del endotelio. También hacen una resistencia a la muerte celular, una disregulación en el consumo energético celular, hacen una señalización proliferativa sustancial y continua, evaden a los supresores de crecimiento, motivan la destrucción inmune, pero también la evaden o también le dan la vuelta a esta evasión inmune que tienen y hacen un potencial replicativo pues casi casi inmortal que hace que no puedan detener el crecimiento de placentas, ¿no? O ese tipo de tumores también, y provocando un ambiente inflamatorio e hipoxémico dentro de estos y también motivando a la invasión y a las metástasis, sobre todo por medio hematógeno, ¿no? Estas diferentes tipos de acciones que hace el trofoblasto velloso o extravelloso hace que las primeras 6 que tenemos aquí son las que comparten entre el tumor y la placenta. Esta parte de evadir supresiones de crecimiento, inmortalidad replicativa, invasión y metástasis, angiogénesis, resistencia a la muerte celular y capacidad proliferativa sostenida o ilimitada son las mismas que tiene el tumor con esta evasión inmune que tienen también. Entonces, esta, eh, pues mecanismos fisiopatológicos de, de la placenta le genera una similitud muy, muy cercana a la fisiopatología que tiene el cáncer, ¿no? Y algo muy bonito también que está estudiado en el 2017 también, vean cómo la superficie de la placenta tiene un sinfín de receptores y de transportadores que facilitan o evitan el transporte de, de algunas moléculas hacia el interior de la sangre fetal. Vean cómo la placenta tiene un transporte activo, tiene endocitosis, tiene difusión pasiva, tiene una difusión facilitada también. Y esto lo hace mediante transportadores como los BCR, transportadores como el ATP binding cassette, que son una serie de moléculas de multidrogo resistencia que se encuentran en muchos tipos de cáncer y también se han encontrado que está abundante la placenta de este tipo de moléculas, así como también las moléculas como OCT, en donde facilitan el transporte, sin embargo ya tienen otros adentro que lo expulsan otra vez. Entonces, esto hace que parece como si se hubiera formado la placenta con un mecanismo de protección impresionante, como si hubiéramos sabido desde un principio de la vida que algunas mujeres van a recibir quimioterapia y que tendrían que tener las placentas algún mecanismo para evitar tanta toxicidad en los fetos. Entonces, me parece algo muy bonito esto, porque dependiendo cómo sea la molécula que entre al cuerpo de la paciente, es la probabilidad del daño que tenga en el feto. Por ejemplo, la molécula es lipofílica, si la molécula tiene un peso menor a 500 kilodaltons, si
molécula tiene una unión fisiológica hacia las proteínas a un pH fisiológico, ¿no? Pues entonces va a ser una de las moléculas que más va a provocar daño, como por ejemplo la warfarina y alguna de las moléculas de quimioterapia que tengan esas características, ¿no? Hay otros también transportadores de cationes y aniones orgánicos y otras proteínas que sacan a las toxinas fuera de la circulación placentaria y que tienen que ver con la difusión facilitada y así como el transporte activo, en donde estas moléculas de MDR van a también a expulsar una vez que tengan esa unión con sus sustratos, como los alcaloides de la bica, que es la cristina, como los antifolatos, algunos, y como algunas antraciclinas, también pueden expulsarlas fuera de la placenta. Y también hay otra protección que es la endocitosis, en donde algunos compuestos pegilados se endocitan y una vez que entran ya endocitados, se quedan ahí atrapados en una eh, eh, pues, pues recubierta de la membrana con una capa lipídica y que tiene aparte catrina, en donde estas balsas lipídicas que transportan y endocitan a las moléculas también son capaces de poder pues, aislar a estas moléculas para después volverlas a sacar de la circulación. Entonces, es esto combinado con una superficie de intercambio este, pues entre 12.6 metros cuadrados, que es lo que medía una placenta si la extendemos completamente, todas sus vellosidades y todos los cotiledones, y les podemos extender toda la superficie que tiene, sería hasta de 12 metros, un grosor entre 4 y 100 micras, y que tiene un flujo sanguíneo cercano a los 600 mililitros por minuto, ¿no? Entonces realmente es una de las estructuras más interesantes que existe en la placenta. Esto nos da a que las anaciclinas, por ejemplo, y aquí puse los tipos de quimioterapia más utilizadas en oncología y que es el backbone de la quimioterapia en oncología y en hematología, que son estos tres agentes como los antraciclinas, los alcaloides de la viga y los alquilantes como la ciclofosfamida. Vean cómo no tenemos que tenerle tanto miedo. Menos del 10% de las antraciclinas fueron encontrados en el compartimiento fetal. Eso quiere decir que cuando se le puso una antraciclina a una mamá para quimioterapia, menos del 10% se encontró en el compartimiento fetal. ¿Y esto por qué? Pues porque tiene un alto peso molecular, mayor a 527 gramos por mol. La unidad de proteínas tiene un 50-85%. Son sustratos también de estas moléculas de multidrogoresistencia. Y además, ¿no? Son algunos más lipofílicos que otros. Entonces es por eso que las antraciclinas podrían usarse dependiendo cuál, sobre todo la doxorubicina, son de las más seguras para el embarazo. Y es por eso que siempre las quimioterapias las cambiamos a doxorubicina. Y la vincristina, vean como yo dándole una dosis de 2 miligramos de vincristina a una paciente embarazada, voy a encontrar en el compartimento fetal, voy a encontrar menos del 18.5% de la concentración materna, la voy a encontrar en el feto. Y esto es muy bueno porque significa que entonces, la cantidad de este tipo de medicamentos baja muchísimo una vez llegando por toda la protección que le ofrece la placenta. Y algo diferente es que la ciclofosfamida, por ejemplo, sí entra casi completamente al compartimiento fetal, pero necesita un metabolito para poder ser tóxica al feto como quimioterapia. Y ese intermediarios o esas enzimas no las tiene la placenta, lo cual no se metaboliza en la placenta y no tiene un daño per se la ciclofosfamida en el feto, pues que no puede ser metabolizada a un metabolito activo dentro de la placenta. Con todo esto se forma la Clínica de Cáncer y Embarazo. Como fundadores, el doctor Tito Ramírez Lozada, el doctor Enrique Gatica, Leopoldo Enrique Gatica
y que fuimos pues uniéndonos a más personas cada vez eh, con el objetivo de poder formar una atención integral a mujeres en cualquier etapa del embarazo que cuenten con diagnóstico o sospecha de algún tipo de cáncer, referidas de segundo y tercer nivel del país que no cuenten con condiciones necesarias para el óptimo abordaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del binomio, obviamente comprometidos con la máxima calidad multidisciplinaria para intentar lograr el control de la neoplasia en la madre y el máximo beneficio para los dos. Eso nunca quiere decir que se van a curar. Eso significa que vamos a hacer lo necesario para que los dos puedan llegar a un buen término y siempre obtener un beneficio, o la mamá, o el feto, o ambos, pero lo más triste es que podamos tener lo que pasaba, ¿no? Lo que sigue pasando en México, que es abortar a los fetos, de tratamiento a la mamá, y que mueran los dos en poco tiempo, ¿no? O que progrese el cáncer. Nuestra casuística actualmente, en un corte que hicimos con 90 pacientes, manejadas desde el 10 de mayo de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2020, con 90 pacientes, ahorita ya la última van 93 mujeres embarazadas con cáncer de embarazo, y más o menos un tiempo de referencia rápido de 48 horas, con una evaluación inicial de 7.6 días. Con eso podemos dar un diagnóstico en la primera semana. Es un sueño para todos nosotros, digo, hacia cualquiera de nosotros les da, tocamos madera, pero si nos da algún tipo de tumor y vamos a cualquier instituto grande y renombrado de cáncer, nos dan el diagnóstico en 2 semanas al menos, si no es que un mes o 2 meses que nos dan el diagnóstico de cáncer por patología. Aquí estamos logrando, gracias al servicio de patología del hospital, que nos pueda dar una, resultado en los primeros 7 días y para poder volver a sesionar y tener un diagnóstico más certero en los próximos días ya con la paciente diagnosticada, ¿no? Sin tener que sacar a bebé, tenemos pues primero que verlo, ¿no? Más o menos los años promedio en lo que nos han aparecido las mujeres es sobre todo cánceres hematológicos, y esto es pues igual por el sesgo de selección, porque como soy hematólogo, ¿no? Pues habitualmente ando casi volanteando afuera del hospital buscando a ver quién nos manda pacientes. Entonces pues habitualmente me encuentro casi más leucemias, pero también nos ha llegado cáncer cervicouterino, cáncer de tiroides, de colon, neuroblastomas, enfermedad trofoblástica gestacional, que son bastantes también, mieloma múltiple, cáncer de mama, cáncer nasofaringio, ovarios, sarcomas. Entonces, el promedio de edad que nos ha tocado atender es de 16 años hasta 42, con 21 años en promedio. O sea, son bastante jóvenes. Tenemos un 38% de adolescentes. Una sola paciente ha solicitado aborto, todas las demás no lo han querido. 76 madres actualmente en control del cáncer, 5 actualmente en tratamiento, 41% mujeres con diagnóstico de cáncer durante el embarazo, las demás eran mujeres embarazadas que ya, mujeres que ya tenían cáncer y que llegan solamente para vigilancia o que llegan únicamente para ver cómo se encuentra el cáncer durante el embarazo. O sea, ya tenían cáncer y se embarazaron. Entonces, que la mayoría son de este tipo. Hemos tenido 9 fallecimientos, 4 con leucemias agudas, con linfoma no Hodgkin, con sarcomas, 2 pacientes, y con neuroblastoma también hemos tenido fallecimientos. Y resultados neonatales con 56 nacidos vivos sin alteraciones estructurales, pero varios con convulsiones y la mayoría, o digo bastantes, con restricción de crecimiento. Han venido mujeres de toda la República, desde Chiapas, desde Chiapas hasta Chihuahua. Por ejemplo, actualmente tenemos una paciente hospitalizada que fue de la clínica de cáncer y embarazo y viene de Chihuahua, por ejemplo. Y esto gracias a las diferentes fundaciones que nos ayudan a poder traerlas de cualquier lugar de la República. Es difícil, pero nos ayudan. Con todo esto hemos descubierto que un hematólogo y un obstetra eh, no pueden llevar a cabo una clínica, ¿no? Se requiere de oncología, de cirugía oncológica, de neonato, de neumología, de endocrino, de lo que se le ocurra a la paciente complicarse, se requiere un especialista. Y esto justamente tiene que ver mucho con los institutos, porque hay institutos que son excelentes para tener, u hospitales que son, por ejemplo, maternos infantiles,
y que tienen todo lo necesario para atender a una mujer embarazada, pero cuando a esa mujer embarazada le da COVID, híjole, ya no. O cuando esa mujer embarazada tiene cardiopatía, pues ya no hay cardiólogo, ¿no? Entonces, es por eso la importancia y creo que quedó como anillo al dedo que pudiera hacerse en un hospital regional de alta especialidad, porque teníamos justamente todas las especialidades en un solo sitio para poder atender a las personas y pensaríamos que este trabajo le toca, por ejemplo, a hospitales grandes o institutos de cáncer o institutos de perinatología. Sin embargo, pues esta parte de neurología, de cardiología, de endoscopía, de resonancia magnética y de todo lo que se requiere para que una mujer embarazada con cáncer esté bien, la quimioterapia, por ejemplo, una unidad de quimioterapia y la experiencia para manejar quimioterapia, no sea tan fácil de tenerla en un lugar propiamente de ginecobstetricia. Esta es la vía como llegan los pacientes actualmente. Este, en teoría, si ustedes están en cualquier parte de la República, podrían quedarse con el teléfono de nosotros para poder enviar un mensajito y ya buscamos la forma de cómo poder traerlos para acá en los próximos días o buscamos la forma de cómo lleguen con nosotros. Para esto le hablamos a una fundación que se llama Angel Flight para que nos pueda ayudar con el transporte aéreo de la paciente o terrestre. Hablamos con la Asociación de Lucha contra el Cáncer o con PAFMA para que puedan traer a las pacientes con nosotros y ya el tratamiento lo gestionamos con la Fundación Guerreros y con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que han sido muy, muy benevolentes con nosotros, otorgándonos algunas apadrinajes de las mujeres embarazadas para darles todo el tratamiento de quimioterapia, que sobra decirlo que es bastante caro. Todo esto con el objetivo de que en menos de 7 días tenga un diagnóstico y empiece con un tratamiento. Siempre se habla con las pacientes, les comentaba que no nos gusta ya ser paternalistas y nos metemos cada uno en nuestro tema. Aunque me toque participar dentro de la clínica, yo en ese momento soy hematólogo, no soy el responsable de la clínica, sino soy el hematólogo X y este hematólogo X va a dar su opinión como hematólogo, no me va a interesar si el bebé va a tener mamá o va a tener papá, o va a tener abuela o no lo sé. O sea, son cosas que cuando me empiezo a ver más de allá, empiezo a tener cambios en mi perspectiva oncológica y eso puede hacer que yo dé un mal tratamiento al cáncer. Con todo esto tenemos una vía clínica que esa se le conoce como matriz temporal, en donde cada una de las pacientes tendría la forma de cómo llegar con nosotros y cada momento, cada quien participa desde trabajo social que lleva una labor impresionante para poder acompañarlas. Estos dos monitos que se encuentran aquí es justamente donde se acompañan con la paciente para poder llevar la consulta externa, para llevar la hospitalización. Esta parte de acompañamiento que hace Morelos y que les ha dado tanto éxito, me parece que es una de las mejores eh, pues, iniciativas para poder manejar ese tipo de pacientes, que es el acompañamiento, de llevarlas de la mano a cada una de las cosas que existan. Entonces, hay una sesión a las 48 horas, por ahí aproximadamente, y otra a los 7 días, o a veces las juntamos, para poder tener el plan terapéutico del paciente y después al final la resolución del embarazo con cuál va a ser el plan de tratamiento para la madre y el seguimiento para el bebé a futuro. Con indicadores de calidad que el doctor Tito Ramírez Lozada nos ha ayudado bastante para poder desarrollarlos, que es el tiempo de referencia, el tiempo de protocolo hasta llegar a un diagnóstico, el tiempo de inicio de tratamiento, que es muy importante, la mortalidad materna y fetal que tengamos, la adherencia al tratamiento por todas las vicisitudes que pasan durante todo este tiempo y ahorita nos ha ido bastante mal con COVID, puesto que estábamos recibiendo entre 24 20 mujeres embarazadas por año y este año, por ejemplo, llevamos 4 o 5. Y esto seguramente tiene que ver con la parte de COVID, no porque el COVID quite cáncer y embarazo, sino lo quita del mapa más bien, únicamente para no evidenciarlo, pero sabemos perfectamente que se siguen muriendo de cáncer y embarazo en cualquier hospital. Todo esto, algunas guías que hemos tomado de las mejores guías publicadas de la doctora Irita Bibi, que es una de las oncólogas hematólogas
se encuentra en Israel, que tiene una clínica de cáncer de embarazo en Israel, en donde maneja el cáncer de embarazo o al menos hematológico de manera bastante buena y que nos ha dejado su experiencia para poder tomar decisiones y tropicalizarla a nuestro país para saber exactamente, porque tiene mucho mejor medicamento y más actual medicamento parece mentira, pero en la India y en Israel que en México, en donde nosotros incluso compramos medicamento de la India o de Israel, de los genéricos para poderle dar a las pacientes. Entonces, este tipo digo, es una clase completa el hablar de la quimioterapia y de los esquemas de quimioterapia en el embarazo, sobre todo hematológicos. Pero bueno, esta es la estructura que está eh, sustentada en las guías que vemos de este lado. Y además en las semanas de gestación, siguiendo el crecimiento fetal y la parte de implantación, organogénesis y el desarrollo neuronal y el desarrollo fetal después de la semana 15, con el objetivo de poder sacar al niño en el mejor momento y también no perjudicarlo en algún momento interesante de desarrollo para él. Entonces, híjole, es muy complejo todo esto, pero se intenta dar un muy buen resultado con esto, ¿no? Así es como las manejamos actualmente. También para los linfomas no Hodgkin y para los linfomas indolentes, así es como lo hacemos actualmente. Y esto fue presentado ya en el Congreso Internacional de Cáncer y Embarazo como la forma en cómo lo manejamos aquí. El objetivo de todo esto es, imagínense lo difícil que es, encontrar la misma eficacia del tratamiento, pero con menor toxicidad fetal y menos complicaciones maternas, evitando ser menos efectivo en el tratamiento. Entonces, pues quizá algunas personas vean esto y dirían, bueno, pues no quieres nada, ¿no? Quieres todo, más bien. Si quieres que no le haga daño al bebé, quieres que no le haga daño a la mamá, y además que le quites el tumor y que el bebé nazca con 3 kilos y aparte con un Apgar de 10, ¿no? Obviamente esto no es posible, obviamente va a haber complicaciones, pero si tienes un equipo que te respalde y tienes un equipo que esté siempre junto de ti, esto no veo la problemática de por qué no intentarlo. Y a esto es a lo que algunos doctores le llaman milagro. No, no es un milagro, es solamente trabajar en equipo y eso lo podemos lograr todos. Es por eso que en la Clínica de Cáncer y Embarazo nos dedicamos a atender 3 problemas de salud pública muy importantes, que son embarazo adolescente, el cáncer y la muerte materna que se juntan en una sola persona, ¿no? En una sola persona tenemos una probabilidad grandísima de muerte materna y fetal, pues el cáncer y el embarazo adolescente. Entonces, imagínense que te estás enfrentando al mismo tiempo a estas 3 cosas. Con esto pudimos pues hacernos miembros de la Red Internacional de Cáncer, Infertilidad y Embarazo, que está en Bélgica. Ellos son los que norman y publican los artículos acerca de cáncer y embarazo y afortunadamente pudimos tener la evaluación para poder ser parte de la clínica de cáncer y embarazo que se una al esfuerzo de otros más en el mundo que Iztapaluca pues ha sido como la cabeza de este esfuerzo para poder llegar o ser como un ejemplo para que al rato se pueda replicar en México más centros de cáncer y embarazo que puedan atender pacientes de cualquier parte de la República, por lo menos motivar a que el centro que actualmente existe pues se nutra de más pacientes, siguiéndolas de Durango, de cualquier parte de la República, para que ustedes puedan tener, para que no se compliquen, sino más bien si ya lo tenemos trabajado, mándenosla, porque ya tenemos esa experiencia de manejarlas y ya se las regresamos después de que ya nazca el bebé y ojalá que todo salga bien, ¿no? Entonces, así es como actualmente México se encuentra ya con un centro de cáncer y embarazo. Si tenemos una duda diagnóstica, podemos también escribir a los correos que se encuentran aquí, que son personas que han dedicado su vida a estudiar el cáncer y el embarazo en cada área. La doctora Mónica Fumagalli en Italia estudia la parte de neonatología y embarazo. Ella lleva actualmente un proyecto de fragilidad cromosómica y de fragilidad cromosómica en neonatos que recibieron quimioterapia o con más que recibieron quimioterapia
Ella también lleva todos los estudios genéticos de los fetos y de las placentas. La profesora Crystal Van Karsten, ella también es materno y es la que actualmente pues publica más acerca de todos los cambios que suceden en el embarazo y en cáncer. El doctor Dan Dierick, que es un profesor y es un maestro, y es justamente al que le pregunto cuando tengo noches que no puedo dormir, porque no sé qué hacer con la paciente, ¿no? Por todas las complicaciones que tenemos con las embarazadas y con leucemia. Entonces, lo que yo hago es escribirle a él para que me oriente, a ver si estoy bien en lo que voy a decidir o no. Y Frederick Amand, que es un incansable este, luchador para que la voz de cáncer y embarazo sea internacional, y él fue justamente el que lleva todos los proyectos de cirugía oncológica, y la doctora Ingrid Boer, que también es la consultora en la parte oncológica. Línea de emergencia de cáncer y embarazo, está ahí el teléfono 55 34 66 08 89, para que podamos mandar a algún paciente que ustedes tengan o encuentren en cualquier parte de la República, o al menos para poder hacer una cosa que hacemos muy bonita con el doctor Tito, es que nos juntamos todos por vía remota, por Zoom. Nos juntamos todos y hacemos sesiones de segunda opinión o sesiones multidisciplinarias con la paciente para poder tranquilizarla y para poder darle toda la información que necesita basada en evidencia, para que ella pueda tener una perspectiva más clara y descanse en esta, pues parece que todas las mujeres nos han comentado que llega un médico y le dice una cosa, llega otro médico y le dice que no, que va a ser de otra forma, y llega otro médico y le dice que va a ser de otra forma porque los dos anteriores no tenían razón. Entonces, esto lo queremos quitar para que estemos en una sola línea, y para que las mujeres embarazadas con cáncer ya tienen suficiente con qué preocuparse como para que también puedan descansar un poquito esta preocupación en esto. Entonces, todo lo que nos ha dado esto de cáncer y embarazo, que hemos intentado presentarlo en varios foros, incluso en el Congreso Internacional de Cáncer y Embarazo, algunas cosas que hemos intentado publicar también, y que las fundaciones nos han ayudado para algunos programas de primer contacto, de traslados, estancia temporal, el apoyo con familiares, acompañantes y la generación de políticas públicas para poder hacerlo más grande esto. La Fundación Angel Flight como programas de traslados aéreos y terrestres, la Fundación Guerreros con el apadrinaje del tratamiento completamente y el transporte de las mujeres embarazadas, y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que recientemente nos dio un premio para que todas las mujeres tengan Clexane y tengan todo lo que necesitan para el tratamiento. Y pues que el hematólogo no solamente ve eso, ¿no? El cáncer en embarazo, sino que el hematólogo tiene que ver aparte la anemia en las madres y en los neonatos, tiene que ver la trombocitopenia en el embarazo, que hasta un 9.7% de las embarazadas va a tener una trombocitopenia gestacional, y todas las embarazadas, todas sin excepción, les van a bajar las plaquetas, todas. Solamente que ya por debajo de 50,000 solamente va a tener el 9.7% de las mujeres embarazadas. También el hematólogo ve las microangiopatías trombóticas en el embarazo, la anemia plástica en el embarazo, el riesgo trombótico y trombofilias durante el embarazo y puerperio, el periodo más trombogénico de la vida, el periodo trombogénico de la vida se llama puerperio. El riesgo hemorrágico y hemorragia obstétrica, como para apoyar en toda esta parte farmacológica de la hemorragia obstétrica, la incompatibilidad de grupo y RH también, sobre todo cuando las mamás se quedan con anemia hemolítica, o los fetos, o los neonatos, y las neoplasias hematológicas durante el embarazo. Entonces, toda es la parte que vemos en la clínica de cáncer y embarazo, la anemia embarazadas, la trombosis, que bueno, aumenta casi 100 veces en la primera semana después del puerperio, ¿no? Después del parto, casi 100 veces es el periodo más importante de trombosis que existe. Ni siquiera el cáncer lo equipara. La hemorragia, y con el objetivo de que obviamente hay un trabajo enorme, porque todavía sigue siendo de las primeras causas de muerte materna, y el 93% se pueden evitar. Entonces, me parece que ahí es justamente uno de los motivos
más importantes que tiene el PIM, que es un programa internacional de Patient Blood Management, en donde se necesita formar clínicas de anemia, tener disponibilidad de fármacos hemostáticos durante los partos y el manejo de la hemorragia siempre guiado por tromboelastografía por tromboelastomería. Pues eso es lo que se hace en la clínica y siempre a nombre de todos los profesores que trabajan en la clínica, como el doctor Tito Ramírez Lozada, el doctor Gatica, la doctora Karina Barriga, el doctor Raúl Guzmán, la doctora Dafne Ayala, la parte de enfermería, toda la parte de enfermería, los residentes de ginecobstetricia que se han unido también a toda esta labor, trabajo social, que son como los más relevantes en acción de esto, también con mis compañeros hematólogos que se encuentran aquí, pues les agradezco su atención y gracias por mantenerse en toda la sesión. Ay, Álvaro, muchas gracias. Me emociona mucho escucharte. Le pido por favor a los participantes que están conectados si pudieran expresar sus preguntas en el chat que tenemos disponible en la plataforma o si por alguna razón tienen dificultades técnicas para usar el chat, que pudieran a manifestar su interés en hacer un comentario para cederles a activar su micrófono. En este momento tengo desactivados todos los micrófonos para evitar el ruido de fondo, pero si hay alguien que quiere preguntar de forma verbal o si prefieren hacerlo por el chat, las dos vías están disponibles. Y mientras vamos empezando a recibir preguntas, que la primera ya fue una felicitación para el doctor por tu excelente ponencia. Llega una pregunta que dice, disculpe, ¿disminuye la calidad de vida de la madre después del parto? Esta es una pregunta que nos hacen, Álvaro. Es una pregunta súper inteligente, súper desconocida, ¿no? Y que quizá la pregunta, no sé si me preguntan si esto hay evidencia de las mujeres embarazadas en calidad de vida, la verdad es que hay muy poca información. No lo sé, o sea, la respuesta es no lo sé, ¿no? Seguramente sí, puesto que se sabe que solamente el cáncer demerita la calidad de vida de los pacientes. Y si esta mujer tiene, además del embarazo, una calidad de vida baja, la verdad es que lo único que nos ha traído actualmente como una de las cuestiones por las cuales también queremos mantener a veces los embarazos es porque les mejora mucho la calidad de vida a las mujeres hospitalizadas o con cáncer y embarazo el tener una razón por la que luchar. Y entonces ellas mismas buscan una forma de salir adelante y de que se encuentren mejor anímicamente. Nos ha pasado bastantes casos en los cuales fallecen las mamás, fallecen los niños, y al fallecer los niños la mamá se viene para abajo, demeritando completamente calidad de vida y todo completamente en la mamá. Entonces, la respuesta es de una experiencia propia, sí, demerita completamente la calidad de vida. Por una evidencia que existe actualmente publicada, no lo sé, pero por supuesto que es un dato y un área de oportunidad importantísima para poder explorar durante los próximos publicaciones y mapearlo también. A ver, permíteme, hay un micrófono por ahí encendido. Te voy haciendo la pregunta que nos hacen. Dice, el doctor Cabrera comparó la mortalidad materna de México con la de Reino Unido. ¿Nos puede dar algunos datos del comportamiento de mortalidad materna en países latinoamericanos?
Ujú. Sí, no la traigo en estas diapositivas, no la puedes sacar en esas diapositivas, pero la mortalidad materna en países latinoamericanos, la principal causa de mortalidad materna tiene que ver todavía con hemorragia obstétrica en países latinoamericanos, entre el 24 y hasta un 35%. En países, dependiendo de Nicaragua, por ejemplo, o en Honduras, son países que, una, tienen un subregistro de mortalidad materna, porque no hay un observatorio de mortalidad materna como el que tenemos aquí nosotros, y la otra es que normalmente sigue siendo todavía en estos países la hemorragia obstétrica y de las primeras causas de mortalidad. Y las causas obstétricas no están todavía bien identificadas, pero alcanzan por ahí un 15-20% de mortalidad materna obstétrica indirecta. Okay. Ah, estoy intentando identificar el micrófono que está encendido, no lo localizo. Por favor, si alguien tiene encendido su micrófono, le suplico que lo silencie para poder continuar con las preguntas. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta, eh, nos pregunta el doctor Salas Pacheco, ¿qué tan factible es implementar a nivel nacional el programa que utilizan en Morelos? Sí, Yo te preguntaría qué tan factible es implementar clínicas de cáncer y embarazo en otros lugares del país también. me parece que hay que madurarlo mucho porque aquí hemos tenido bastantes problemas para llevarla a cabo. En breve queremos publicar las guías clínicas de cómo hicimos esta clínica y me parece que puede ser un buen ejemplo para que se pueda llevar a cabo en otros lugares. Y yo creo que es necesario que se abran más lugares de cáncer y embarazo. Es necesario. Sin embargo, por la baja casuística que existe por Estado de la República, me parece difícil que puedan tenerlos como muchos casos de primera mano para formar una clínica. Por eso hicimos una clínica de referencia donde llegaran, pero cuando se han hecho clínicas de cáncer y embarazo en otros países y que solamente son locales, les llegan entre 3 y 5 pacientes por año. Entonces a veces es Okay. difícil formar una clínica para tener pocas pacientes. Entonces me parece que lo más importante quizá sea antes que formar una clínica de cáncer y embarazo, me parecería que lo ideal sería formar el mecanismo de respuesta ante una mujer con cáncer de embarazo. O sea, que si se detecta en Durango, por ejemplo, tengan ya el proceso de mecanismo de respuesta para que en cuanto se detecte, sea rápidamente llevada a otro sitio, ¿no? Ok. O sea, Valeria, que mejore la parte de referencia, me parece ahorita más importante, creo. perfecto. Sí, tienes toda la razón. Valeria Martínez nos dice, increíble y admirable el trabajo que hacen. Muchas felicidades, doctor Cabrera, me encantó. Mi pregunta es, si el cáncer está muy avanzado, ¿se puede seguir con el embarazo o ya depende de la evaluación de riesgos para la mamá y el bebé? Depende con la evaluación de riesgos para la mamá y el bebé, Ujú. eso sí, pero o sea, siempre es un caso en particular. Cuando empezamos esta clínica, pensábamos que íbamos a tener muchas mujeres que abortaran, ¿no? Porque al informarse todo lo que iba a pasar con la quimioterapia, iban a decidir no continuar con el embarazo. Pero nuestra sorpresa fue que cuando dejamos pensar a la mamá y darle las evidencias en su mano, la darse con el bebé y seguir luchando. Alguno de nosotros viendo esta plática ahora tenga la noción de en dónde, en qué diapositiva se puso que el bebé estorba. Ninguna. Incluso el bebé es un motivo para que la mamá continúe. Número dos, hay un artículo dado también por la doctora Barkansen en donde dicen que les fue peor a las mujeres que abortaron que a las mujeres que continuaron con el embarazo a pesar de que las hubieran ovitado. O sea, compararon a mujeres que se ovitó el bebé por la quimioterapia y las compararon con las mujeres que abortaron. Entonces vieron cuál fue su seguimiento y en el cáncer fue mucho mejor aquellas mujeres que ovitaron, ¿no? Y en la parte psicológica o psicosocial fue mucho mejor
también el desarrollo social de la mujer que continuó con el embarazo y que tuvo un óbito, a aquella mujer que abortó para continuar con el cáncer. Entonces, ese artículo que me faltó ponerlo me dio una gran luz en la cabeza pensando en que, una, el bebé no estorba. Y además, tú tienes una mujer embarazada con citopenias, con trombocitopenia, por ejemplo, alteraciones en la coagulación, anemia, y todavía quieres hacerle un legrado, ¿no? O quieres hacerle una cesárea, todas las condiciones que eso, pues solamente vas a provocar otro evento de morbilidad mayor a la mujer y ahora vas a tener una paciente postquirúrgica, sin bebé y con el cáncer encima y con infecciones y con citopenias y con transfusiones. O sea, la vas a complicar solita. Entonces, nos ha parecido más inteligente poder continuar con el embarazo para darles un motivo y si lo logramos, adelante. Siempre obviamente está este riesgo de que el bebé tenga alguna alteración genética o que tenga alguna alteración física, ¿no? Por la quimioterapia. La verdad es que esto solo lo han evidenciado con algunos medicamentos en específico que no utilizamos. Y la otra, hay quimioterapia que puedes utilizar para que sea menos tóxica. Y la otra es que es rarísimo que te toque una mujer embarazada con cáncer en el primer trimestre, en donde están justo las mayores alteraciones estructurales y de desarrollo por la quimioterapia. Entonces, si ya te toca en el segundo trimestre o tercer trimestre, ¿cuál es el objetivo de quitar al bebé? ¿No? Solamente sí tienes que permitir 2 semanas o 3 semanas de limpiarse, digamos, de la quimioterapia para que el bebé pueda nacer sin neutropenia o sin trombocitopenia provocada por la quimioterapia. Muy bien. Ok, hay muchas preguntas, Álvaro. Le voy a dar a la que sigue. Dice, doctor, no sé si le darán seguimiento a los bebés de las madres con cáncer para saber si aumenta el riesgo en ellos de presentar cáncer también. Sí. Una cosa bien importante es que la transmisión vertical de cáncer hacia el feto no está aprobada. Hay artículos que sí hablan del cáncer en la mamá y después el cáncer en el feto o en el neonato, pero esto todavía no está aprobado y los casos son completamente pues, anecdóticos, ¿no? De los casos que hemos tenido y hemos estudiado las placentas, ninguna placenta ha estado infectada por cáncer. Y en el seguimiento del niño en la infancia y todo, sí se le da seguimiento por parte de pediatría, que es otra cuestión ahí también, una oportunidad muy grande, porque queremos hacer el mismo seguimiento que ha hecho, por ejemplo, el IMSS, tiene publicado en el 2012, la doctora Neri tiene publicado un artículo de un seguimiento hasta los 18 o 20 y tantos años de edad de los niños que tuvieron mamás con quimioterapia, y ellos dicen que no hay ninguna repercusión ni psicológica ni aumento en el riesgo de cáncer que tuviera un niño o un hijo de cualquier mamá que tenga otro cáncer. O sea, si mi mamá tiene cáncer, yo tengo un aumento en la probabilidad de tener riesgo también para cáncer, o mi familia, sobre todo cuando son familiares directos. Es el mismo riesgo que adquiere el hijo de una mamá con cáncer, pero no porque esté adentro de la mamá durante el tiempo que esté el cáncer, viviendo o coexistiendo con el bebé, es porque el bebé va a tener cáncer, ¿no? Entonces, en el seguimiento que se ha dado en todos lados, en los artículos que se han publicado en Estados Unidos y en Bélgica y en México, del seguimiento de niños de cáncer, de mamás con cáncer y embarazo, ninguno ha tenido una repercusión importante a futuro. Muy bien. Muy bien, mira, hay muchas preguntas de alumnos de medicina. Me parece muy valioso que ellos tengan en mente estos temas. Entonces, te preguntaría la pregunta que nos hace eh, Manuel Alejandro Guajardo Flores. Dice, soy alumno de la Facultad de Medicina de la UJED. Quisiera preguntar cuál es el tiempo crítico para detectar el cáncer o bueno, antes de cuánto tiempo se puede tratar y que no cause daño a ninguno de los dos, ni la madre ni el feto. Es una pregunta muy buena, pero la respuesta me parece muy sencilla. Siempre la quimioterapia provoca daño, quieras o no, incluso en personas no embarazadas, ¿no? Entonces,
es muy complejo dar quimioterapia y querer no provocar daño. Eh, Se está replicando exponencialmente una célula inmortal que normalmente duplica su potencial replicativo en 24 horas, como para utilizar medicamentos que en este crecimiento forzosamente vamos a tener que provocar daño en la madre o en cualquier paciente con cáncer. Ahora, en cuanto a la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el momento ideal? Quizá el momento ideal sea después de la semana 20 de gestación, donde el bebé ya está más grande, donde el bebé ya está más maduro, donde el bebé ya tiene menos repercusiones genéticas o estructurales secundarias a la quimioterapia, donde ya el daño puede ser menor y donde la quimioterapia puede ser limitada. O sea, me refiero a que no es lo mismo darle quimioterapia durante el embarazo a darle quimioterapia solamente 2 meses para que el bebé salga y lo puedas ya tener afuera y poder continuar. Entonces, me parece que el segundo trimestre, a finales del segundo trimestre y principios del tercer trimestre, es el momento correcto para continuar con la quimioterapia. Y no porque tenga un bebé 28 semanas de gestación, ¿no? Que ya es un bebé viable, ¿no? Que ya lo puedes sacar hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales, no por eso lo vas a sacar, ¿no? Recuerden que la probabilidad de complicaciones de un feto que tenga, 90, que tenga 28 semanas de gestación o 27 semanas de gestación es mucho más alta que la probabilidad de que le des quimioterapia y se ponga mal. Entonces, me parece más inteligente ya sea retrasarlo un poco o la verdad lo que hacemos nosotros es continuar con la quimioterapia hasta la semana 33-34, que el bebé está más maduro y en ese momento sí poder sacarlo ya con una probabilidad mayor de sobrevida y con una probabilidad menor de complicaciones del feto. Muy bien. Otra pregunta por aquí. Esta me parece importante. ¿Cuáles son los trastornos principales que se generan en un neonato cuando durante el embarazo la madre estuvo en tratamiento con quimioterapia? Es muy buena pregunta y la verdad es que no se sabe, ¿no? Porque se había visto también en algunos estudios que estudiaban a la mamá, pero no al neonato cuando nacía, y únicamente viendo lo que respiraba y que tenía un Apgar de 9, ¿no? O de 6 o el Apgar que sea, lo registraban, pero no tomaban estudios de laboratorio del neonato para poder identificar qué cosa o darle un seguimiento estricto. Entonces, estamos acostumbrados, y ustedes lo saben, a no tomar laboratorios en los neonatos, sobre todo de madres que tuvieron un parto pues a término y que, y que el bebé se ve que no tiene ninguna complicación con la carga de trabajo que tienen los hospitales maternos infantiles. La verdad es que no había cosa de tomar laboratorios en los pacientes de este tipo. Entonces, lo que hacemos ahora como protocolo es meterlos a unidad de cuidados intensivos y en los neonatos les hacemos una biometría hemática, al menos de mujeres que recibieron quimioterapia, y por supuesto que hemos visto algunas alteraciones como por ejemplo disminución en los neutrófilos y en las plaquetas de manera transitoria, y algunos tienen también deficiencias de inmulinas cuando nacen, ¿no? Puesto que las inhibimos en la mamá y además las inhibimos en el bebé. Y esto como puede tardar mucho más que 2 semanas en que se recupere un neutrófilo, sino un anticuerpo tarda una vida media de 3 semanas, 4 semanas, por eso es que vemos también algunos niños que nacen con esta deficiencia. Algunos pacientes que nacen, o algunos neonatos que han nacido, por supuesto que han nacido sépticos, sobre todo cuando la mamá estaba con sepsis durante ese momento, han nacido con sepsis y han tenido que empezar con antibiótico, empezar con inmunoglobulina y empezar con transfusiones de los niños una vez cuando nacen. Entonces, por supuesto que es un reto, sobre todo que no te nazca el bebé durante la quimioterapia, es un gran reto porque siempre cuando das quimioterapia hay una amenaza de parto pretérmino que se tiene que controlar por el servicio de ginecobstetricia que está al tanto de los pacientes. Y por ejemplo, aquí ya nos la sabemos que cuando yo doy quimioterapia, semana 28, 27, 30, ¿no? Ya sabemos que 2 semanas después la mamá es muy probable que haga una amenaza de parto, ¿no? Entonces ahí es cuando se ponen las pilas justamente el servicio de ginecobstetricia como un equipo con nosotros
y pues inician con todas las maniobras para inhibir ese parto, ¿no? Entonces, eh, las principales alteraciones que vemos en los neonatos es eso, una neutropenia transitoria, una trombocitopenia transitoria, anemia, algunas infecciones y una disminución en la producción de anticuerpos. Muy bien. Esta pregunta me parece valiosa. Dice, entonces, ¿el factor psicológico se podría considerar parte del tratamiento de estas pacientes? Vital, Ujú. vital, completamente vital. Tiene que tener una psicóloga al lado de ella. Y eso es un área de oportunidad enorme en el lugar. Si un hospital grandísimo como el de nosotros tiene una psicóloga, ¿no? Para todo el hospital, la verdad es que híjole, le dieron al clavo, ¿no? O sea, justamente necesita a alguien que esté al lado de ella todo el tiempo, que nos ayude a que tenga un buen apego al tratamiento, a que no se deprima, a que si se muere el bebé, esté acompañando a la mamá. Es muy complejo, pero por supuesto que la parte psicológica me parece de las principales y una cuestión primordial que no debe haber clínicas si no tienes una psicóloga con ellas, ¿no? Así es, sí. Tengo otra pregunta. Doctor, ¿tendrán algunas experiencias o estudios en casos de embarazo y cáncer en mujeres no mestizas? Es decir, Durango tiene indígenas, tepehuanas, taramaras, huicholes, menonitas. ¿Qué se sabe en estas poblaciones, doctor Cabrera? No lo sé. Qué buena Sí, pregunta. No, no lo sé. sí. No lo sé. Los estudios grandes que hemos hecho en población nuestra, hay población que viene indígena, que, que, que llega aquí al hospital, pero aproximadamente, quizá de las 90 pacientes hemos tenido quizá 5 o 6 que han sido de alguna población remota en donde alguna diferente etnia, pero no tenemos experiencia en identificar el comportamiento de cada uno. Ok. Aquí hay una, también me parece muy inteligente. ¿En qué se basa la decisión para considerar o en dado caso la pertinencia, la necesidad de interrumpir el embarazo en una mujer con cáncer? La decisión de interrupción del embarazo es una decisión médica y una decisión de la paciente. La decisión médica tiene que ver con únicamente las condiciones que obliguen a terminar el embarazo. Y estas no difieren, actualmente ya existen. Ujú. Y la otra es respetar la decisión de la madre una vez bien informada. O sea, ¿cuál es el criterio objetivo para poder terminar el embarazo? Ninguno. No hay. ¿Cuál es el criterio subjetivo para terminar el embarazo? Ah, bueno, pues que la mamá lo decida, que la mamá no quiera continuar y se le tiene que respetar a la mamá no continuar con el embarazo y continuar con el tratamiento de cáncer, ¿no? Y el otro, este criterio es únicamente los criterios como por ejemplo preeclampsia, ¿no? O eclampsia, o por ejemplo alguna condición que obligue a terminar el embarazo, es lo mismo que en el cáncer. A lo que quiero dejar este mito es que el cáncer no es un criterio objetivo para terminar el embarazo, no lo es. Gracias, Álvaro. Creo que esas palabras tienen que quedar ahí. Ujú. El cáncer no es un criterio objetivo para interrumpir el embarazo. Te voy a hacer otra pregunta que también me parece muy valiosa. Dice aquí, bueno, un comentario. Me parece excelente que el doctor reconozca que no sabe algo cuando así es. Muy loable y humilde su postura. Felicidades. Sí, hay muchas felicitaciones, Álvaro. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias por compartirla. Felicidades por el tema. Hay muchas, pero me estoy yendo a las preguntas. Pregunta el doctor Arturo Guerrero. Dice, sobre este tema a nivel prioritario, a nivel nacional, ¿qué va a pasar con las pacientes que no han recibido esta atención a causa de la pandemia en el transcurso de este año? ¿Qué va a pasar en el aspecto de atención? Pues seguramente fallecerán
seguramente estarán en manos de algún equipo médico que las y seguiremos aumentando esta curva o esta gráfica en pastel. Seguiremos seguramente incrementando la mortalidad en puerperio, incrementando la mortalidad durante el embarazo, incrementará la muerte materna por causas obstétricas indirectas, ¿no? O sea, no porque la clínica creer sea la solución, no, sino porque me parece que la identificación y el olvido de otro tipo de patologías con todo esto de COVID, pues me parece, no es una crítica, sino me parece, hasta cierto punto sabíamos que iba a pasar, ¿no? Sabíamos que ante una pandemia de esta magnitud, obviamente que cuando tú estás enfocado en algo, o sea, si yo estuviera ahorita platicando con ustedes en esta pantalla y se empieza a quemar el edificio, automáticamente mi vista va a ir a donde se está quemando el edificio y voy a olvidar lo que les está diciendo a ustedes. Eso es algo normal y va a pasar con una pandemia mundial en donde se tiene que olvidar o se iba a olvidar. Por eso es que la verdad me hace muy malas las críticas en cuanto al olvido del cáncer. Pues sí, y pues ahora hay que retomarlo, puesto que ya estamos aprendiendo de COVID y ahora hay que retomarlo y darle el auge necesario para poder evitar que más mujeres, y sobre todo que en este caso de cáncer y embarazo, estás luchando por dos vidas al mismo tiempo. Entonces me parece bueno, tres vidas, porque nos ha tocado casos gemelares, ¿no? En donde la mamá tiene cáncer y aparte es gemelar el embarazo. Entonces, se puede luchar hasta por tres vidas con un solo esfuerzo, ¿no? Muy bien. Mira, tengo aquí un comentario que me gustó mucho. Ernesto Antuna dice, muchas felicidades, doctora Álvaro Cabrera, por su gran exposición, muy interesante y sobre todo muy factible que a nivel nacional todo profesional de la salud debe saber sobre este tema para ayudar a pacientes con embarazo y cáncer. Ese era el objetivo de esta charla, esa fue la razón por la que invitamos al doctor Cabrera, porque quizás es un tema que no está en la mente de todos los profesionales de la salud y los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, una vez que la mente sepa que esta posibilidad existe y que existen centros de referencia que pueden ser una opción para salvarle la vida a dos pacientes, a la mamá y al producto, pues entonces se cumple el objetivo de la charla. Y esta es una pregunta que nos hace Erika Vera. Dice, me encantó su ponencia. ¿Cuál ha sido su experiencia más motivadora, doctor Cabrera? Pues no lo sé, siempre que la platico chillo, entonces no quiero, no quiero platicarla. No, se me hace curioso que una de las experiencias más motivadoras fue a paciente con testigo que es testigo de Jehová, que estaba abandonada por todos los hospitales, que nadie la quería ver, la regañó mil veces por no dejarse transfundir, que la paciente venía y desesperada porque nadie la aceptaba porque no se dejaba poner paquetes globulares, que entraban en esta discusión con ella de, o sea, tú eres testigo de Jehová, pero tu bebé no, déjalo transfundirse, ¿no? Entonces, esta cuestión ha sido muy, muy compleja y que pudo salir adelante y actualmente es una de las pacientes que están más sanas con el bebé sano y se me hizo muy, muy, muy bonito y bastante retador para nosotros. Y porque hubo una sesión con mucha gente en el hospital, que todo el mundo se involucraba, ¿no? Pero me parece que una de las experiencias más bonitas que tuvimos en cáncer y embarazo fue, paradójicamente, una, una mamá que falleció. Y esto es porque era una mamá de 41 años aproximadamente, era su primera gesta, llevó tratamiento con medicina de reproducción para tener hijos, no se había embarazado nunca, se casó, tuvo una asistencia de reproducción para poder tener bebés, se embaraza y durante el embarazo le da leucemia. Fue a muchos hospitales, no reconocían la anemia que tenía en ese caso, progresó, llegó con nosotros y
con nosotros, la atendimos, estuvimos un domingo todos encima de ella, ¿no? Y con uno de los primeros casos que tuvimos todos, y al momento de atenderla y de estar con ella, estuvo un choque completamente, un choque séptico, ¿no? Porque ella tuvo un choque séptico. Estábamos todos encima de ella y estaba ginecobstetricia, estaba haciendo un ultrasonido al mismo tiempo que yo le estaba poniendo un catéter central para ponerle aminas a esa paciente para recuperarla por el choque séptico. Y ella solamente preguntaba todo el tiempo que cómo estaba su bebé. Entonces, pues le decíamos, aquí está, y cuando escuchaba el Dopton, que sonaba el latido cardíaco del bebé, ella y ella me decía, bien, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Antibiótico, vancomicina, meropenem, anfotericina, micacina, norepi, catéteres, todo. Y bajó la TA hasta 60-40. Subimos la norepinefrina, se compromete la circulación y en ese momento dejó de latir el bebé. Cuando tenían el Dopton ahí escuchándolo, ya no lo escuchaba de repente. Y al no escuchar el Dopton, ¿no? La mamá abre los ojos y me dice, ya no escucha mi bebé. Entonces le comento, es que se está comprometiendo la circulación en tu placenta. Entonces, ¿eso quiere decir que va a morir? Sí, y de las cuestiones más bonitas que hemos tenido ahí, ella nos dijo, es que yo solamente quería vivir por él, ¿no? Y fue pues bastante complejo porque fallece el bebé y automáticamente a los 10 minutos fallece ella, ¿no? Entonces fue como bastante traumática, ¿no? Pero fue algo muy bonito porque cuando se murió me dijo, gracias por intentarlo. Recibimos al esposo y bueno, horrible porque es una muerte materna, entonces explicarle a todo el mundo qué pasó y todo esto, pues llega el esposo y yo pensé que me tenía que aventar un round con el esposo, tal cual, ¿no? Porque se había muerto la mamá. Y al no intentarlo y al no reconocerlo como lo que estaba pasando, ¿no? Porque fue muy rápido. Y cuando vio todo esto, el esposo llegó, se nos acercó y me dijo, gracias por intentarlo también. Entonces agarró, nos abrazó y se fue. Y eso fue una de las cosas más bonitas que hemos tenido aquí en la clínica. Muchas gracias por compartirlo, Álvaro. Ya, el resto son felicitaciones. A mí me gustaría pedirte si nos puedes compartir cómo es que nace este esfuerzo, cuál fue tu motivación para liderar la creación de la Clínica de Cáncer y Embarazo. Yo siempre que platico sobre ti, les cuento que fuiste una de las primeras personas que yo conocí cuando llegué al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. No sé si te acuerdas, pero estábamos en la oficina de la maestra Adriana y nos presentaron y tú me dijiste bienvenida. Te aseguro que este lugar es un lugar que te va a permitir proponer, innovar, crecer, porque tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Y así fue. O sea, tus palabras fueron claves en el día 1 de mi llegada al hospital. Entonces, me atrevo por eso a preguntarte, ¿a ti qué te motivó para iniciar este esfuerzo monumental? Está conectado también el doctor Tito Lozada. Doctor Tito, le agradezco muchísimo que Hola. esté conectado. El doctor Tito Lozada es el jefe de ginecobstetricia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y una parte fundamental de la clínica de cáncer y Y yo embarazo. contestando cosas de bebé. No, por favor, ya me dio pena. Doctor Tito, también un abrazo bien fuerte. Gracias por estar conectado en esta transmisión. Y pues ustedes que iniciaron con este esfuerzo, ¿cuál fue la motivación, Álvaro? Este, la motivación fue, bueno, hay cosas personales quizá para la motivación, pero una de las cosas que me llamó la atención es que yo le tengo mucha admiración a un profesor mío. Estás, estás con mute, Edna. Está en mute tu micrófono, Edna. ¿Me escuchas, Álvaro? Ya, Ok, estabas en mute, ya. sí, discúlpame. ¿Ya sí me escuchas? Sí. Ya. Ok.
me estabas platicando que una de tus motivaciones fue un profesor. Ajá, sí, fue un profesor que es alguien que yo admiro mucho en hematología y yo veía que resolvía todos los casos de hematología como si fueran nada, ¿no? Entonces llegaba un paciente muy complejo de hematología con enfermedades muy complejas y siempre salían adelante con él. Entonces yo lo miraba mucho, o lo admiro mucho a mi maestro. Ya cuando él estaba muy, pues motivado con casos de hematología, yo le dije, oiga, maestro, usted resuelve todo, lo que se le ponga enfrente de hematología lo resuelve. Entonces, ¿hay alguna cosa que usted no pueda resolver de hematología? Porque usted me ha dicho que tengo que ser tan bueno como usted o quiero ser bueno como usted. Entonces, estoy motivado, nada más quiero saber yo cuál es lo que usted no le entra en hematología, cuál es lo que usted se le hace complicado en hematología para yo retomarlo y poder hacerlo. Y él me dijo, el cáncer en el embarazo, ahí no me meto. Y en ese momento dije, pues ahí me voy a meter. Es donde yo quedé. Y por eso Oh, gracias, es Álvaro. como es como una parte que yo les dejo a todos los demás, que a una persona que admiren, ¿no? Pregúntenle qué cosa ya no está dispuesta a hacer o con qué cosa ya no puede. Y esa persona, y esa cosa que él no pueda, quizás sea un área de oportunidad para ustedes. Muchas gracias por tus palabras. Los últimos comentarios, dice, es una historia muy conmovedora, gracias por darle la oportunidad a las madres que en tiempo atrás no tenían la esperanza de tener a su bebé. Es muy valiente de su parte enfrentarse a ese tipo de situaciones. Dios lo bendiga por su gran esfuerzo. Gracias. Y no se puede hacer esto. Cabe señalar algo. Esto lo intenté hacer en dos hospitales antes, donde yo estuve antes trabajando. Lo intenté llevar a cabo, intenté que surgiera, igual como fue aquí en el HRI, pero, y no porque esté pues, pero encontré al doctor Tito. Y hizo eco en lo que platicamos. Vi cómo brillaron los ojos de él y del doctor Gatica y dije, pues de aquí soy, ¿no? Justamente yo necesitaba, creo, la mano y además el doctor Tito yo lo veo a veces como una persona que me guía, que me tranquiliza y que me calma cuando me empiezo a emocionar. Entonces, yo creo que es un gran equipo que hemos formado con ellos. Sí, así es. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, eh, son las 10:47, nos consumimos prácticamente las 2 horas que teníamos. Cuando recién platicamos Álvaro y yo, decía el doctor Cabrera, ¿de verdad vamos a durar 2 horas? Ya viste que sí, Álvaro, se prolongó gracias al interés de los participantes, de las preguntas tan interesantes, de las experiencias tan emotivas que nos compartiste. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar en esta sesión. Seguramente si hay alguien que quiera ponerse en contacto contigo, ¿hay algún correo que quieras compartir o Sí, la verdad es que alguna manera soy más de WhatsApp, ¿no? Aquí Ok, está el teléfono para que lo tengan y para que manden pacientes y para que pregunten lo que sea. perfecto. Ahí está la línea de emergencia de cáncer y embarazo para que la tengan y tengan contacto con el doctor. Mira, tienes razón, un colega de mi cuerpo académico, el doctor Ismael La Llave, se oye un micrófono abierto. Dice, ¿se podría establecer algún tipo de colaboración con el Instituto de Investigación Científica, doctor Roberto Rivera Dam, del cual soy profesora, a través de la clínica de atención familiar que tenemos? Yo pienso que sí. ¿Tú qué opinas? Por ¿Podemos ir favor, trabajando? por favor, claro. Claro. Ok, hecho. Entonces te tomo la palabra y por ahí tendrás noticias del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango para trabajar con ustedes. Es una alegría. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias a todos por su permanencia. Tuvimos muy buena afluencia. Todo el tiempo se mantuvo la asistencia. Muy agradecida por el interés en el tema y más agradecida aún al doctor Cabrera por aceptar la invitación. Álvaro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Sale. Pues
Gracias a todos, nos estamos viendo y recuerden que a las 12 hay otra sesión que también voy a moderar sobre secuenciación del DNA e interpretación clínica, el beneficio directo de las herramientas moleculares para los pacientes en la clínica, y me acompañará el doctor Luis Ángel Ruano, neurólogo, experto también en estos temas, entonces va a estar muy interesante. Los espero a las 12 y nuevamente gracias, Álvaro. Nos vemos. Bien, bye. Bye.